Hombre al agua, capítulo 5. Esa primera mañana en la cabaña se pasó rápido. Le pregunté a Taylor sobre los libros que había en la estantería. Quería saber si todos tenían hojas en blanco o si había algunos que estaban escritos. Me dijo que había otras prioridades en ese día y que después hablaríamos de esos libros y sus contenidos. Me enseñó todo lo que había dentro de la cabaña y las cosas que tenía que hacer para mantener el lugar limpio y protegido de animales o insectos que pudieran echar a perder nuestras provisiones de agua y alimentos. Me dijo que Elías le contó que había animales en la isla y que se había cruzado con una pantera en una oportunidad, aunque no había pasado nada. ¿Y esa pantera nunca vino a la cabaña por comida? Pregunté preocupado. No, dudo que le guste nuestra comida. ¿Y no podría intentar atacarnos pensando que puede comernos? Insistí. Te preocupas demasiado y sigues dándole mucho espacio a tus temores. No insistí sobre la pantera, pero le pregunté si tenía armas y si había medicinas o implementos para primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedades, y él se rió de mí diciéndome que parecía estar pensando en quedarme a vivir un tiempo muy prolongado en la isla. No estamos de vacaciones. La vida que tenemos que ganar no está aquí, me dijo seriamente. Sacó un par de pantalones cortos muy parecidos a los que teníamos puestos y me entregó uno de ellos. Es bueno saber que al menos tenemos ropa de reemplazo, bromeé agradeciéndole. Es para que te cambies cuando pongas a secar al sol el que llevas puesto después de ir al mar. Esto no es una isla paradisíaca como tampoco es una playa nudista, bromeó él, y me hizo señas para que salgamos de la cabaña y vayamos a la playa. El camino a la playa era fácil. Seguía a Taylor lentamente y más ocupado de avanzar sin perderlo de vista que atento a la dirección en la que íbamos. Caminé apoyándome en algunos árboles cuando lo necesitaba para descansar, hasta que vi el mar y la arena. No reconocí la playa en la que me había encontrado con Taylor en la mañana. Esta era más pequeña y parecía una caleta natural, lo cual hacía que el mar se viera muy tranquilo. Bordeando la playa se elevaban unos acantilados y podía verse que el oleaje era diferente ahí. De pronto, Taylor señaló hacia un lugar en la arena en la otra dirección a la que yo estaba mirando. Volteé y vi al albatros con su caminar extraño. Albatros camina como tú, me dijo Taylor riéndose, y creo que si hubiese sido otra persona me habría molestado al tomarlo como una burla, pero sentía que empezaba una relación entre nosotros que se basaba en el buen humor, así que me reí. El albatros nos vio acercarnos y se quedó en su sitio sin moverse. Después dio unos pasos y levantó vuelo sobre el mar. Era un deleite verlo planear al ras del agua. Albatros a volar y nosotros a nadar, dijo Taylor emocionado. Caminamos hacia la orilla después de dejar nuestras camisetas en la arena. Con el torso desnudo y solo vistiendo los pantalones cortos avanzamos y seguí a Taylor hasta que el agua cubrió mis muslos. Me detuve a mirar las olas a cierta distancia. Las veía grandes y peligrosas. Taylor había avanzado unos metros más y se detuvo al notar que yo me había quedado atrás. Me preguntó si me ocurría algo y mi respuesta fue preguntarle qué se suponía que haríamos. No tenía intenciones de acercarme a las olas después de haber estado a punto de ahogarme el día anterior, aunque esa fuese otra playa. Una ola de tamaño pequeño que ya había reventado llegó hasta nosotros y Taylor se zambulló por sobre ella dando un salto similar a la maniobra que haría un delfín. Yo me puse de lado enfrentando la ola esperándola pasar. Taylor repitió su salto de delfín en las siguientes olas, y yo repetía mi acción de dejarlas pasar sin avanzar y sin quitar mi vista de las olas que se formaban por los acantilados. ¿Se te hace difícil el primer día? Me dijo lanzándome agua con las manos y mojándome el cuerpo y el rostro. Las gotas de agua salpicándome en el cuerpo me dieron frío y me volteé tratando de protegerme. Él siguió lanzándome agua hasta que yo reaccioné y respondí lanzándole agua también. Fue una amistosa y breve batalla acuática que terminó con la llegada de una ola de un tamaño un poco mayor que las anteriores, bajo la cual ambos terminamos zambulléndonos y saliendo rápidamente a la superficie. ¿Sabes nadar? Me preguntó. No tengo recuerdos de haber nadado en el mar, pero creo que sí sé cómo hacerlo, respondí sintiéndome extraño al decirlo. ¿Te gusta el mar? Me encanta, pero le tengo mucho respeto, dije reparando en lo raras que me sonaban mis palabras, pues no recordaba mi pasado antes de la isla y por lo tanto no sabía qué pensamientos o experiencias las motivaban. Pareciera que Taylor se dio cuenta de lo que yo estaba sintiendo y entonces continuó con sus preguntas. ¿Qué más tienes con el mar? Me gusta aquí donde estamos, pero tengo miedo de avanzar hasta las olas. Creo que me puedo ahogar como casi ocurrió ayer, respondí con franqueza. El mar te intimida, ¿cierto? ¿Qué puedes hacer cuando tienes que compartir tiempo con una persona que te intimida? No me gusta.
Prefiero mantener distancia o la dejo y me voy. Y si esa persona te sigue y no permite que te vayas, le diría que me deje en paz o me iría más rápido. ¿Correrías lejos de ella? Sí, si es necesario para que no vuelva a acercarse. Y si no pudieras alejarte más rápido de lo que ella se acerca a ti, igual lo intentaría. Pero tus piernas no funcionan bien y ya no puedes correr, así que esa persona te alcanza. Me quedé pensativo. Su seguidilla de preguntas me estaba incomodando, sobre todo por la alusión a las dificultades en mis piernas. Ya no puedes huir. ¿Ahora qué vas a hacer? Insistió Taylor. No lo sé, respondí fastidiado. Esa respuesta no es válida. ¿Qué vas a hacer con esa persona que te intimida y que se mantiene a tu lado aunque no quieras y no puedes evitarlo? Imagínate a esa persona delante de ti. ¿Qué le dirías? Que por favor se aleje, que no la quiero cerca. Pero te responde que no va a alejarse y que se mantendrá cerca aunque no te guste. ¿Qué haces? Ya basta con este juego de palabras, protesté. No es un juego, esto es importante, insistió Taylor con seriedad y yo mantuve la calma a pesar de mi enfado. Terminaría diciéndole lo que no me gusta de ella, lo que me hace sentir, lo que me molesta, lo que está causando en mí, empecé a decir. ¿Qué está causando en ti? Preguntó Taylor guiándome para seguir. Que me sienta amenazado, que no confíe en mí y entonces quiera huir como un cobarde. Yo no soy un cobarde, no lo soy. Grité al final y después me quedé callado. Taylor no hizo otra pregunta. Se quedó observándome y yo noté lágrimas brotando de mis ojos. Lo siento, dije mojándome el rostro con agua de mar para limpiarme las lágrimas. Hay una batalla eterna dentro de nosotros entre el miedo y la confianza. El miedo puede crecer por su cuenta alimentándose de nuestras experiencias, creencias y pensamientos, aunque no queramos que así sea. Sin embargo, la confianza necesita de nuestra conciencia para crecer fuerte y sólida. Debemos construirla. Imagínate que el mar es el miedo. No tienes control sobre las olas, ni las mareas, ni las corrientes, ni sobre todo lo que lleva consigo el mar. Estás ahí, y aunque pienses lo que quieras, el mar no va a cambiar. Seguirá con sus olas, sus mareas, sus corrientes. Sin una embarcación no llegarás lejos, y si es que apenas cuentas con una balsa, seguramente será muy frágil para remontar ciertas olas. Ahora, si transformas tu balsa en un bote, después en una embarcación de mayor envergadura, con remos, velas, motor y demás implementos, esas olas que con facilidad pondrían en riesgo tu balsa, ya no lo harían con tu embarcación mejorada. La próxima vez que veas venir esa ola que volteó tu balsa, sabrás que tu nueva embarcación es capaz de superarla y ya no sentirás miedo. La embarcación que necesitas construir para navegar en ese mar se llama confianza. El miedo no desaparece, siempre está, es inevitable, solo que si nuestra confianza es mayor, entonces ya no lo sentimos. Hasta que el muy astuto encuentra la oportunidad y se asoma otra vez por sobre nuestra confianza para sembrar la duda. Ese no es un momento para entrar en pánico y descontrol. Ese es el momento en el que el miedo nos ha hecho el favor de hacernos notar que necesitamos fortalecer nuestra confianza nuevamente. Como puedes ver, el miedo es también un aliado. Asentí al escuchar las palabras de Taylor. Mi confianza estaba mellada, pero no solo por la experiencia en la que Leslie me salvó de morir ahogado. Sentía que había algo más profundo dentro de mí que acusaba el impacto de otras experiencias de vida que golpearon y resquebrajaron la confianza que tenía en mí y quizá condicionaron de alguna manera la vida que llevé y que no recordaba. Entrar al mar es un desafío. Cuando estamos en él nos recuerda lo insignificantes que somos comparados con su inmensidad. No sirve de nada quién soy en tierra ni lo que hago aquí. En el mar soy un minúsculo ser vivo más en sus aguas, y el mar no hace nada diferente por el hecho de que yo esté en él. No se inmuta con mi presencia. Nadie puede enfrentarlo ni vencerlo, porque el desafío real cuando estamos en el mar no es el mar en sí. El desafío es el que el mar genera en nuestro interior. ¿Cómo puedo hacer para controlar mi miedo y construir mi confianza mientras estoy en el mar, para disfrutarlo con seguridad y plenitud? Taylor hizo una pausa. Quizá esperaba una respuesta o comentarios de mi parte. Para mí, mi embarcación llamada Confianza no era una balsa, sino apenas una tabla rota como a la que se aferraría un náufrago. No sabía por qué me sentía así, pero me disgustaba y desalentaba. Bueno, menos palabras y más acción. Sigue mis instrucciones y vamos a divertirnos, dijo Taylor rompiendo el silencio y me hizo una seña para que me acerque a él y me mantenga a poca distancia. Aunque el mar estaba tranquilo, yo tenía dudas y miedo ante lo que Taylor propondría hacer. Él se dio cuenta de mi tensión y me dijo que no íbamos a acercarnos a las olas que se formaban más adelante, y eso me tranquilizó. Pasaron unas olas reventadas y nos zambullimos bajo ellas a su indicación y sin contratiempos.
Salía detrás de las olas después de que éstas pasaban, y podía ponerme de pie y tener el nivel del agua solo un poco por sobre mi cintura. Me resultaba familiar hacer eso, y hasta ese momento me sentía seguro. La frecuencia de las olas fue disminuyendo y algunas llegaban suavemente y sin reventar hasta donde estábamos nosotros. Ahora veamos si en verdad eso de que crees que sabes nadar es cierto o no. Nadaremos un poco hacia adentro, al horizonte, y yo te vigilaré nadando a tu lado. No te preocupes, no me alejaré. Estaré siempre cerca de ti, me dijo, tratando de transmitirme seguridad y cediéndome el paso para empezar. Vi hacia el horizonte y no había olas. Me dejé flotar en el mar y enseguida me extendí y empecé a nadar sin necesidad de pensar en cómo hacerlo. Fue algo natural. Avancé rápido unos 20 metros y me detuve muy cansado. Me mantuve a flote para recuperar el aire, intenté tocar el fondo con los pies, pero ya no llegaba a él. No me sentía cómodo y empecé a respirar más rápido. Podía nadar en el mar, pero la inseguridad que sentía me generaba ansiedad y el temor seguía. Taylor se acercó nadando hacia mí de manera muy natural y fluida. Parecía deslizarse sobre el agua sin mucho esfuerzo. Sí que sabes nadar. ¡Vamos! Exclamó Taylor contento. Me canso muy rápido, dije moviendo mis brazos y piernas para mantenerme a flote. Lo primero es que sí sabes nadar. Esa es una fortaleza. Lo segundo es que nadas rápido. Eso quiere decir que tienes velocidad y hay que aprender a usarla. Nadar rápido puede ocasionar que respires más rápido también, y eso generará que sientas que te hace falta el aire, lo que conduce a sentir angustia y ansiedad. Es natural, nos pasa a todos. ¿Qué ocurre cuando nos sentimos ansiosos? Tratamos de salir de esa situación y entonces nos apuramos más, aceleramos más, respiramos más rápido, lo que no quiere decir que ganemos más oxígeno y la angustia y ansiedad crecen. En algún momento nos quedamos sin velocidad, sentimos que no avanzamos y así le abrimos la puerta de par en par al temor. ¿Qué crees que podemos hacer para contrarrestar eso? Taylor había descrito exactamente lo que me había sucedido, y, mientras hablaba y me hacía pensar, entendí el punto al que quería llegar. Tenía que nadar a menos velocidad hasta encontrar un ritmo que me permitiera sostener mi nado y mi respiración sin la sensación de angustia que me provocaba sentir que me faltaba el aire. Nadaré más lento, dije. Eso es. Ejercita tu paciencia al nadar. No te enfoques en el punto al que quieres llegar, sino a sentir qué tan lento puedes nadar que te permita avanzar de forma continua, respondió él. Volvimos a nadar y me concentré en hacerlo más lento. Cada vez que sacaba la cabeza para tomar aire, podía distinguir a Taylor nadando a mi lado. Avanzamos más que la primera vez e iba lento, pero aumentaba mi velocidad poco a poco hasta que sentí que me faltaba el aire y terminé deteniéndome otra vez. Muy bien, vamos mejorando, exclamó Taylor muy contento, y aunque yo me sentía cansado, estaba comenzando a disfrutar de estar en el mar. Pero siento que termino aumentando el ritmo y me falta el aire. Lo que a veces pasa es que cuando crece la angustia natural que tenemos por la sensación de falta de aire, expulsamos bajo el agua mucho menos aire del que hemos tomado. Cuando llegue el momento de nuestra siguiente respiración, nuestros pulmones no tienen espacio disponible para todo el aire que quisiéramos tomar, y eso nos hace sentir que nos falta. Lo cierto es que tenemos aire de sobra. Entonces, ¿debo botar más aire bajo el agua? Exacto, pero hay una clave para eso, y es lo que te permitirá encontrar un ritmo de nado con el que te sentirás cómodo. Vamos a nadar y te vas a concentrar en botar el aire lo más lento que puedas bajo el agua. Para que tomes conciencia de la velocidad y fuerza con la que lo haces, te pediré que solo lo expulses por la nariz. Lo que condiciona el que nos sintamos relajados o ansiosos cuando respiramos es la manera en la que expulsamos el aire. Si controlamos nuestra exhalación, todo se ordena. Si lo hacemos por la nariz, será naturalmente más lento y menos intenso que si lo hacemos por la boca. Empezamos a nadar otra vez y me concentré en las indicaciones de Taylor. Tomé aire por la boca y, cuando sumergí la cabeza, empecé a expulsar el aire por la nariz y terminé haciéndolo por la boca también. De manera instintiva quería hacerlo por la boca, así que hacerlo por la nariz requirió más concentración de mi parte. Me enfoqué en solo usar la boca para tomar aire y la nariz para expulsarlo bajo el agua, y poco a poco me sentía más cómodo. Seguía nadando y veía a Taylor a mi lado, avanzando a la misma velocidad, y noté que lo hacía a un ritmo lento. Cuando tomaba aire sentía que mis pulmones no necesitaban llenarse tanto para la siguiente respiración. Llegó un momento en el que mi enfoque se quedó totalmente en mi respiración y podía notar el sonido de mi inhalación afuera y mi exhalación bajo el agua con el sonido del mar
y las burbujas que provocaba el aire saliendo por mi nariz. Después sentí el paso de mis brazos en sus movimientos simétricos y rítmicos en contacto con el agua por debajo, y cuando los sacaba para dar una nueva brazada, y también encontré el ritmo en el movimiento del agua que provocaban mis brazos. Tan concentrado estaba que no me fijé si Taylor seguía a mi lado, y cuando pensé en eso e intenté verlo, ya no estaba. Automáticamente dejé de nadar y lo busqué girando mi cabeza y cuerpo mientras me sostenía a flote con el movimiento de mis brazos y piernas. Lo escuché gritar y lo encontré varios metros sobre mi derecha y un poco atrás. Se acercó a mí rápidamente y cuando llegó vi que se estaba riendo. Me hizo notar que me había concentrado tanto en mi respiración que había nadado sin parar una larga distancia, solo que había olvidado prestar atención a la dirección en la que estaba nadando y me había desviado del rumbo. Eso fue excelente. Ahora solo te falta ver a dónde vas y buscar puntos de referencia para que los veas de vez en cuando al nadar y no termines lejos de donde quieres llegar. Mira dónde está la costa y mira dónde estamos, indicó Taylor y, cuando hice lo que me pidió, noté que estaba muy lejos de la orilla y a menor distancia de los acantilados donde rompían las olas. Me sorprendí de encontrarme a tanta distancia de tierra firme, así como de comprobar que sí había podido nadar muy bien y cómodo concentrado en mi respiración. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue con la respiración? ¿Cómo te sientes? Me preguntó Taylor con una sonrisa. Yo estaba feliz y él estaba contento de verme así. Estoy sorprendido. Es una maravilla estar aquí. Ya no sentí miedo ni angustia mientras nadaba. Encontré el ritmo de mi nado y fue increíble. No me cansaba. Cuando entramos al mar tenía mucho miedo y no pensé que me iba a divertir tanto. Muchas gracias por esta experiencia, Taylor. Es un placer. Mira, la costa se ve un poco lejos y en verdad lo está. 200 metros en tierra o en agua siguen siendo 200 metros. La diferencia es que mientras en la tierra puedo desplazarme a un rango de velocidad constante según decida caminar o correr, y hasta puedo quedarme de pie y descansar, en el mar el avance es más lento, y si nos topamos con una corriente marina entonces tendremos la sensación de que no avanzamos por más esfuerzo que hagamos. Me explicó que la corriente en esa parte del mar en la que estábamos nos llevaba hacia el acantilado de olas grandes. Si no manteníamos nuestro rumbo de nado adecuadamente, entonces la corriente nos apartaría de la orilla a la que queríamos llegar. Yo no sentía que hubiese un notorio flujo de agua que pudiese identificar como una corriente marina. Taylor me indicó que preste atención a la superficie del agua y que aunque no hubiese olas de tamaño relevante en ese punto en el que estábamos, iba a poder identificar ondulaciones de la gran masa de agua que se movía en una dirección. Tras observarla unos segundos, entendí a lo que se refería. No había olas, pero las ondulaciones en la superficie eran realmente notorias y podía identificar la corriente que llevaba la masa de agua directamente hacia el acantilado, donde se convertían en las grandes y poderosas olas que terminaban reventando contra las rocas. Si nos quedamos aquí sin nadar por un rato largo, lo más probable es que terminemos demasiado cerca de esas olas y esos acantilados. Aquí no hay botes alrededor para que te auxilien y todo depende de ti. Entraste nadando y saldrás nadando. En el mar siempre es un ejercicio de paciencia y constancia. Las olas y el acantilado eran intimidantes, pero no estaban cerca. Me sentía seguro donde estaba, y ver a Taylor a mi lado también me reforzaba esa sensación de seguridad. Sentir que no estaba solo era suficiente para alimentar mi tranquilidad. Nadamos de regreso a la orilla haciendo algunas pausas para corregir nuestra dirección. La corriente nos llevaba hacia nuestra izquierda y en algunos instantes llegué a sentir que no avanzaba por unos metros hasta que luego era como si rompiera la resistencia de la corriente y volviera a avanzar. Acercándonos a la orilla, ya podía ver las olas que se levantaban y que reventaban antes de desvanecerse estirándose para alcanzar la arena. Eran de tamaño pequeño, y cuando llegamos a ellas, vi a Taylor aprovechar el impulso de una ola para bracear con fuerza y deslizarse sobre ella para ser llevado a la orilla, como si estuviese echado sobre una tabla de surf. Me detuve unos segundos y esperé una siguiente ola para intentar lo mismo que él. Puse los pies en la arena y me volteé a ver las olas que venían. El agua de mar me llegaba un poco por sobre la cintura cuando llegó una ola mediana. Traté de alcanzarla dando unos pasos hacia ella, y cuando llegó a mí me eché y empecé a bracear con fuerza para mantenerme en la ola y que no me dejara. La ola me llevó y me deslicé unos metros antes de que reventara. Cuando lo hizo, fui transportado por su espuma de la misma manera que había ocurrido con Taylor y terminé a su lado. Él me dio la mano en un gesto de aprobación y sorpresa por lo que había hecho y me ayudó a ponerme de pie. En ese preciso instante tuve un recuerdo nítido. Era joven y me vi corriendo olas en el mar, nadando libremente, deslizándome arriba y debajo de las olas. Eran olas grandes y no estaba solo, estaba con otros jóvenes.
Nos divertíamos surfeando con nuestro cuerpo, sin tabla. Entrábamos a los tubos, bajábamos las olas deslizándonos en ellas y dejábamos que nos llevaran hasta la orilla. Luego regresábamos rápidamente hacia las siguientes olas porque alguien gritaba que no se nos podía pasar la ola que venía, pues seguramente iba a ser la más grande de ese día y no nos la podíamos perder. Volvíamos y corríamos la ola, y buscábamos cómo sostenernos en ella hasta que reventaba con nosotros en su tubo, y con un ágil movimiento del cuerpo y los brazos, nos deslizábamos dentro de ese canal de paredes de agua que se iba cerrando hasta que nos sumergíamos para librarnos de la fuerza del agua y salir nuevamente a flote a buscar la siguiente ola. Todo era risas y felicidad en el mar. La situación se repetía todo el día con nosotros surfeando las olas cada vez que aparecían, sin importar el tamaño ni lo intimidante que se vieran. No había dudas. No pensábamos que no fuéramos a llegar a ellas. Teníamos plena confianza. Sabíamos que alcanzaríamos esa ola a tiempo para correrla y si no, al menos sería suficiente para pasarla y esperar la siguiente. Esos jóvenes eran mis amigos y dos de ellos eran mis hermanos. No sé cómo, pero lo sabía. Tengo hermanos, los recuerdo. Espera, exclamé, cerrando los ojos y forzando mis pensamientos para tratar de quedarme con las imágenes que venían a mi mente y las emociones que me hacían sentir. Era como retroceder las imágenes de una película conocida hasta llegar al punto en el que pudiera ver el rostro de determinado personaje. Era difícil. Veía las olas, veía a mis hermanos y sabía que eran dos, y había dos amigos también. Me quedé como en un trance y podía escuchar sus voces y la mía, y nuestras risas y emoción mientras disfrutábamos del mar corriendo olas. Quería escuchar que dijeran mi nombre o el de ellos, pero la imagen fue desvaneciéndose en mi mente hasta que desapareció. Fue muy real, exclamé y le conté a Taylor lo que había recordado. Tu relación con el mar es de toda la vida, ¿viste? Seguramente algo ocurrió que después te apartaste de él. Ya lo descubrirás. Ha sido un excelente primer día, dijo Taylor. Yo estaba muy contento con la experiencia que había tenido esa tarde en el mar y el primer recuerdo de mi pasado. Sin embargo, caminar en tierra firme me hizo volver a la realidad de la dificultad con mis piernas. En el agua no había sentido ninguna limitación ni problema. En tierra me recordaban en cada paso que daba que algo no estaba bien con ellas. Mis piernas funcionan muy bien en el mar, pero en tierra firme me vuelven a fallar, comenté en voz alta. El mar es un genio para hacer que nos concentremos en nuestro contacto con él de una manera tal que dejamos de pensar en muchas cosas complicadas que ocupan los primeros puestos entre nuestras prioridades cuando estamos en tierra. Ahora vamos a comer. Tengo hambre, dijo Taylor, así que recogimos nuestra ropa de la arena y nos dirigimos hacia la cabaña.